Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas Percepciones del Derecho Internacional. Mi nombre es Victoria Isín, soy miembro del Departamento de Derecho Internacional del IRI y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Carlos Gil Gandía. El profesor Carlos Gil Gandía es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, magíster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Murcia. Además, es profesor de Derecho Internacional Público, se ha dedicado a la investigación en diversas instituciones de España y participa en medios de comunicación divulgando diversos temas de derecho internacional, entre los que destacamos su podcast Campo de Retamas. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Victoria, y el placer desde luego que es mío de estar con todos vosotros y poder contribuir y aprender en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias. Para iniciar con la entrevista de hoy quisiera comenzar por lo siguiente. El derecho a la reparación en el campo de la Corte Penal Internacional surge como una cuestión innovadora respecto de tribunales penales internacionales predecesores que no comprendían la posibilidad de que las víctimas soliciten una reparación. ¿Cuáles son los factores históricos o políticos que dieron lugar a esta transformación y de qué manera se reflejó en los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma? Bueno, agradezco la pregunta, que es una pregunta compleja, pero intentaremos así de responder la medida de lo posible. Fueron varios factores, o al menos a la hora de estudiar yo por qué sí en la Corte Penal Internacional y no en los tribunales anteriores, desde Nuremberg, Tokio y pasando por los tribunales ad hoc, ¿por qué permitía sí en unos y en otros no? Yo creo que hay tanto factores históricos como políticos, pero también jurídicos. Y ahora los diré en este sentido. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que siempre se buscaba una justicia para las víctimas, una justicia adecuada, que creo que no se dio así en los tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional. Y de hecho, si me lo permite, siempre pongo un ejemplo. Si nosotros miramos o visualizamos la película de Los juicios de Nuremberg, de Stanley Kramer, del año 62, siempre se ve como protagonistas de la misma película a los jueces, a los fiscales y, en este caso, a los imputados y después condenados. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde están las víctimas? Las víctimas en estos juicios solamente tenían el papel de testigo y, por tanto, quien realmente las guiaba era el fiscal, pero no eran parte y, por consiguiente, no tenían derechos más allá de la protección de vida y de la asistencia, en su caso, como meros testigos. Esto también me lo hizo ver, en este caso, Benjamin Ferenc, que fue uno de los fiscales de la Corte Penal Internacional, de los tribunales de Nuremberg, pero luego uno de los valedores de la Corte. Y me lo dijo en Madrid, a las orillas, en este caso, del río Manzanares, vino de Nueva York allá, con 93 años, a día de hoy tiene 101, diciendo: a las víctimas no hay que olvidarlas, jamás, ni en los conflictos armados y cuanto menos en la Corte Penal Internacional. Algo que se agradece viniendo de un norteamericano, porque, como ya bien sabes, la Corte Penal Internacional o Estados Unidos es un enemigo acérrimo de la Corte. Siguiendo en este caso, de entre los factores históricos políticos, pues cabría destacar, en este caso, en primer lugar, creo, desde un punto de vista histórico, ese consenso que tuvo la Corte Penal Internacional, ya que se creó a través de una conferencia de los Estados miembros y hubieron diversos participantes o actores no políticos, como fueron en su mayoría las organizaciones no gubernamentales, ONGs, o magistrados de los tribunales predecesores o antecesores, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, diplomático, etc. Ese consenso yo creo que tuvo bastante empuje que el mecanismo del Consejo de Seguridad para crear, en virtud del capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, los tribunales ad hoc. Otro movimiento así desde el punto de vista político es el surgimiento del movimiento victimológico en los años 70 y cobró más fuerza en los años 80 en adelante. ¿En qué consiste la victimología? Pone en el centro la víctima y no trabaja tanto el arreo como puede ser la criminología. Y en este sentido también está, por otro lado, la terminación de la Guerra Fría, que bloqueó absolutamente hasta el año 91 todo el aparato institucional de las Naciones Unidas y cualquier consenso internacional para crear este tribunal,
que este tribunal ya lo propuso en el siglo XIX el padre de la Cruz Roja, que es Gustave Monnier. Y después, uno de los primeros encargos que se le hizo a la Comisión de Derecho Internacional también fue, en el año 48-49 en adelante, la creación de una Corte Penal Internacional, pero la sociedad no estaba preparada, o al menos los Estados miembros. Creo que también por el 8M cabe resaltar la expansión de los movimientos feministas, ha tenido que ver bastante su fortalecimiento, sobre todo en violencia sexual y de género, y la protección de las mujeres y de las niñas durante los conflictos armados, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y la llamada también de atención, en este caso, a los instrumentos internacionales que a partir del año 85 surgieron como la Declaración de 1985 de las Naciones Unidas, donde se hablaba de la justicia penal, poniendo el foco en el centro la víctima. A esto hay que añadirle una cuestión muy importante para mí, como fue el surgimiento, también en los años 70 en adelante, de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa se pone en el centro la víctima, la reparación, y todo tiene que girar en torno a ella. Por el contrario, la justicia punitiva, que es aquella defendida desde Nuremberg hasta antigua Yugoslavia, los tribunales internacionales penales, es la justicia punitiva, centrada en el reo y centrada en la pena. Creo que realmente estos factores lo que han intentado emular, o los tribunales antecesores a la Corte, intentaron emular realmente al ius puniendi, ese derecho a castigar del Estado. En el sentido de que antes de surgir los Estados-nación, como conocemos con la Paz de Westfalia, la víctima tenía el derecho de vengarse, era la vendetta. ¿Qué ocurre? Que cuando ese derecho penal lo asumió el Estado, a la víctima se le quitó esta vendetta que era derecho privado. Y entonces quedó relegada, porque el derecho penal, desde mi punto de vista, está pensado por y para el delincuente. Aunque evidentemente hay discrepancias desde el punto de vista dogmático entre el sistema de common law o el sistema, o el sistema de anglosajón. Bien, yo creo que lo emularon, en el sentido de más protección para el individuo o para el reo en este caso, y no tanto para las víctimas. Cuando ya empezó a cambiar la dinámica de los derechos penales nacionales, dando cabida sobre todo en el ámbito anglosajón a la víctima o en el propio derecho penal español, tiene una mayor protección la víctima, creo que esto influyó a la hora de realizar la conferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los comités preparatorios y en las conferencias para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, desde luego no fueron ajenos a estos factores de cambio impulsados para las víctimas, los que acabo de decir. Por eso mismo, los trabajos preparatorios no estuvieron exentos de diversas discrepancias. Por ejemplo, en el proyecto para el estatuto de la creación de un Tribunal Internacional Penal, llevado a cabo por la Comisión de Derecho Internacional, se reflejaba en este caso las discrepancias de algunos estados en otorgar a las víctimas una participación en el proceso, reconocerles el derecho a la reparación, posiblemente porque pensaban que iban a llegar solicitudes masivas en este caso, aunque posteriormente los desarrollos preparatorios o en el seno de la conferencia, gracias al impulso de las ONGs y muy en particular, quiero recordar que era la coalición por Estado de la Corte Penal Internacional y luego Reino Unido y Francia a la cabeza en relación con los Estados miembros, se impulsaron, que al principio era el artículo 73, después posteriormente el artículo 75 de la Corte Penal Internacional, reconociendo esa reparación del daño. Por consiguiente, salió en consenso un discurso a favor de la participación y reparación de las víctimas, sumando diversos apoyos hasta última hora en la conferencia. Esto para mí también supone la universalización de la ética para con las víctimas. Esa ética para con las víctimas creo que es propulsada o impulsada también gracias al derecho internacional de los derechos humanos, que pone al individuo en el centro del sistema de la comunidad internacional, lo que ha permitido que la justicia internacional penal de la Corte se modifique gracias para las víctimas y por las víctimas, lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Carlos. Ahora bien, ¿qué debemos entender como víctima a los efectos de la reparación? Y a este respecto, ¿cuáles son los tipos de reparaciones que existen en el sistema de la Corte Penal Internacional? Pues bien,
en relación con los conceptos son claves en cualquier tipo de derecho, porque si no entiendes el concepto realmente, que es la base, no entiendes el resto de la construcción de una catedral, poniendo así el ejemplo. Cuando me puse a investigar el Estatuto de Roma, si lo leemos detenidamente, en ningún momento aparece qué significa víctima. Esto lo relega al artículo 85 de la regla de procedimiento y prueba, lo que pone en relieve que no había un consenso a la hora de elaborar el estatuto para decir qué significa víctima. Sin embargo, sí la menciona 37 veces, a veces en plural, otras veces en singular, y el preámbulo del estatuto ya hace alusión a los millones de víctimas que fallecieron en el siglo XX, concretamente a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí podemos hacer alusión a uno de los mayores escritores que tuvo en los campos de concentración nazis, como es Primo Levi, en el que pone de relieve esa memoria tiene que quedar plasmada en algún lado para evitar o garantizar la no repetición de lo sucedido. Entonces comienza de ahí de una forma indirecta, o bueno, de una forma directa, pero no desde el punto de vista terminológico, haciendo alusión a las víctimas, sobre la cual nace ese consenso de la Corte Penal Internacional. El concepto de víctima de la regla 85 es muy general, o es muy generalista, que además está basado en el concepto de víctima de los principios del año 2005 de las Naciones Unidas. Entonces es un concepto que en sí mismo pues, tiene diversas capas, pero es un concepto generalista que se puede aplicar a todo el procedimiento penal de la Corte Penal. Y además a nivel internacional no existe un concepto homogéneo de víctima, existen determinados elementos como la víctima, daño sufrido, crimen internacional o hecho ilícito internacional, etcétera, pero no existe un consenso, o al menos que yo lo haya visto. La regla 85 impone por consiguiente una serie de reglas de juego materiales, como es ser víctima, en primer lugar, y formales, solicitar participación y reparación. Y una vez que se han cumplido estos requisitos, que es una conditio sine qua non, entonces ya se encuentra con el reconocimiento de víctima para participar en el proceso. Si me permiten, voy a leer la regla 85 para después compararlo. Dice así: las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte, se podrá entender también a las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos o alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Por consiguiente, considera a la persona o víctima tanto a las personas físicas como a las jurídicas. ¿Qué ocurre? Que esta noción es una noción para mí restrictiva o que no encaja del todo si nos vamos al sistema de reparación de la Corte. Entonces lo que yo hago es vincular la regla 85 con el artículo 75 del Estatuto de Roma. Y sobre esa base interpretar un nuevo concepto de víctima para ver si es más amplio o no. Yo la noción de víctima, efectos reparadores, la he dividido en dos categorías. Por un lado, víctimas del mandato judicial, que es aquel que se somete exclusivamente a los magistrados, artículo 75. Y luego, víctimas del mandato de asistencia, que es el del fondo fiduciario, que es un concepto de víctima extrajudicial o en su caso de carácter administrativo. Aquí vinculamos al artículo 75 con la regla 85 y la regla 47 del reglamento del fondo fiduciario con la regla 85 de las reglas de procedimiento y prueba. Resulta evidente que la interpretación realizada al albur del artículo de la regla 85, en virtud del artículo 85, ha permitido, según la jurisprudencia, o así como ha interpretado la jurisprudencia, desarrollar un concepto de víctimas más amplio que el literal, ya que podemos considerar a efectos reparadores a cualquier persona natural y jurídica que haya sido afectada o perjudicada de forma personal, de forma directa o indirecta, por el crimen por el que ha sido condenado el reo. No nos ponen elementos procesales tan, en este caso, peliagudos como la regla 85, que creo que es la que se aplica al artículo 68, apartado tercero, del estatuto, que es en relación con la participación, pero en el ámbito punitivo. Porque yo diferencio, el sistema es completo, pero está la parte punitiva, hasta que se condena el reo, y la parte, en este caso, reparadora. Si nos vamos al mandato de asistencia, todavía es más amplio el concepto de víctima. ¿Por qué? Porque dice que es víctima aquella persona que de forma individual o colectiva, ya introduce aquí el término colectividad.
De hecho, por eso el fondo fiduciario se dedica más a la colectividad, en este caso que a las víctimas de forma individual. Que haya sufrido daño directo o indirecto, en una situación que esté conociendo la Corte Penal Internacional, por consiguiente no hace falta que sea penado el reo, con independencia de que se individualice, aprenda, procese, impute un determinado tipo penal o condene al autor del crimen. No hace falta ni siquiera que haya sido detenido. El fondo ya actúa en el caso que conozca la Corte un caso. Es una definición más amplia y que desde luego podemos vincularla como los programas de asistencia que lleva a cabo cualquier Estado, que no hace falta que se detenga una persona para en este caso poder reparar a las víctimas de crímenes internacionales. Perfecto, profesor. Ahora, respecto a esta obligación de reparar estrictamente la reparación judicial, que se establece en la orden de reparación impuesta contra el condenado, es decir, sin el condenado no hay reparación. ¿Esta subordinación de la reparación a la condena no supone de alguna manera un menoscabo al derecho humano a la reparación? La respuesta ya te digo que sí, desde luego, y ahora vamos a argumentarla. Más aún, yo todavía sigo muy enojado por este vínculo que se le hace, pero claro, al fin y al cabo es que es un tribunal penal. Y en cualquier tribunal del mundo penal solamente hay reparación si hay pena. Si no hay pena, no hay reparación. Entonces, eso es básico. Y se rige en este caso por los sistemas nacionales en cuanto a su estructura procesal. La reparación del daño causado, desde luego, constituye un derecho para las víctimas, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros leemos el artículo 75 y yo no sé tú, pero yo al menos de ahí no extraigo que realmente exista un derecho. ¿Por qué digo esto? Porque fue la jurisprudencia de Lubanga, en la sentencia del 7 de agosto del año 2012, cuando reconoció a la reparación como derecho humano, basándose en los principios del año 2005, en la Declaración del año 85 y sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un ejemplo a seguir para la Corte Penal Internacional y aún así, que yo me encanta la materia de la Corte Interamericana, debe de llevar muchísimo cuidado la Corte Penal Internacional por una sencilla razón. La Corte Interamericana, a quien va en este caso a imponer la sentencia es un Estado, no un individuo. La Corte Penal Internacional, a quien impone la sentencia es un individuo, no un Estado. Y un Estado puede responder de una forma más eficaz y más amplia que un individuo. Sobre todo si el individuo se declara en este caso insolvente. Ahí creo que puede haber crítica y debe de haber crítica en relación con la Corte. Pero si nos basamos en ese artículo 75, que no consagra realmente un derecho a la reparación, es un derecho concedido o reconocido por la jurisprudencia, por tanto, vía pretoriana. Bien, ese saber de si se podría reparar el daño, por ejemplo, en caso de sentencia absolutoria, porque la jurisprudencia pues, vincula ese 75.2 con la condena. Señala que la condena es una conditio sine qua non para que la víctima, en este caso, obtenga reparación. Desde luego que aquí se fija más en el derecho internacional humanitario que los derechos humanos, porque si nos fijamos en el derecho internacional de los derechos humanos, sí que debería recibir reparación, porque se fija más en la víctima con un rol activo que el humanitario que con un rol pasivo. Entonces, uno puede preguntarse a raíz de lo que me has formulado, ¿lesiona el juez el derecho en cuestión por vincularlo? ¿No se desnaturalizaría el derecho humano a la reparación reconocido por la jurisprudencia? Pues si lo ha reconocido como derechos humanos, tiene que darle un estándar de protección bastante alto. Esta línea es la línea jurisprudencial nacida en Lubanga, seguida en Katanga, Natanga, Onwen, Bemba, etc. O sea, en todos. La vinculación en este caso de las expectativas de una justicia restaurativa, en el caso de que es culpable, supone realmente un sistema antagonista para las víctimas y de hecho hubo una sentencia absolutoria como fue en el caso de Ruto y San y ya estaba muy avanzado. ¿Y qué dijo aquí el entonces presidente y juez Eboe Osuji? Que en ningún momento en el derecho internacional pone que se o ponga de relieve o reconozca que se tenga que vincular condena y reparación. Pero claro, nos encontramos en un sistema penal, no en el Estado. Nos encontramos en un tribunal penal, no en un tribunal de derechos humanos, que es muy diferente la cuestión. Aquí el juez, yo estoy de acuerdo en el fondo, o estoy de acuerdo con él, pero tenemos que adecuarlo en este caso al contexto punitivo. El juez aquí dijo que entonces las víctimas tienen que buscar otra solución o acudir a vías nacionales o un programa, en este caso, reparatorio por parte de la administración estatal,
pero una víctima que llega a la Corte Penal Internacional dudo mucho que su estado tenga capacidad o quiera elaborar un programa de reparación. O es un muy mal pensado, pero lo dudo bastante. No obstante, es perfectamente posible que la cosa, lejos de permanecer así, pueda resultar mejorada, o esta es mi crítica o aportación, ya que se trataría de un lado, yo creo que podríamos modificar el artículo 75, apartado segundo, sustituyendo la situación jurídica que pone condenado por imputado. Es en primer lugar. Una cosa u otra no es la misma. De otro lado, se trataría de que el hecho delictivo que no causara responsabilidad penal, por los motivos que fuere, en Bemba o Rutusan, fue porque el Estado puso bastantes trabas a la hora de obtener diferentes pruebas. Esto no podría imposibilitar la responsabilidad civil, que al fin y al cabo es, o yo lo interpreto, que la reparación es una obligación de reparar, pero desde el punto de vista civil, aunque incluido en el derecho o en el proceso penal, o al menos en España, en este caso también está el proceso penal y luego está dentro del proceso penal la cuestión civil de la reparación. Ahora bien, la cuestión es determinar cómo y a quién se exigiría esa responsabilidad. ¿Al reo, que ha sido absuelto? ¿O podríamos introducir al Estado? Porque los comités preparatorios de la Corte Penal Internacional, que eso pasó de soslayo, hubo una propuesta de que el Estado en cuestión de reo o aquel que hubiera participado de una forma directa o indirecta en la Comisión de Crímenes Internacionales, la Corte Penal Internacional pudiera interponer reparación contra el Estado. Yo eso lo he recogido en mi monografía y de hecho considero que tendría que tener capacidad para interponer, no condena, ya que a un Estado no se le puede condenar desde el punto de vista punitivo, pero sí la posibilidad de interponer una reparación si se demuestra que el daño o que el Estado ha participado. Porque en un genocidio, de forma directa o indirecta, el Estado participa. O al menos en este caso, la mayoría gobernante en el Estado en cuestión. Por el momento, cabe, como has comentado, que la reparación está subordinada a la condena. Y más aún habiendo condena, si las víctimas, por el delito que fuere, no se ha tenido en cuenta en la condena, no se podrían reparar. Pongo un ejemplo. Las víctimas de violencia sexual en Luanga, el fiscal no denunció a Luanga por violencia sexual, o no le impuso esos cargos. ¿Qué ocurrieron? Que todas estas víctimas que se habían demostrado que eran víctimas de violencia sexual y otros tipos, en este caso violencia de género, recibieron ayuda, pero por parte del fondo y no por parte judicial. Solamente ha habido 2 casos que la Corte ha conocido, que por fin se han atrevido a incluir dentro de los crímenes por violencia sexual, en conflictos armados, incluso embarazo forzoso, que ha sido en Natanga y embarazo forzado por primera vez con Onwe. Tenemos en cuenta que esto fue el año pasado, 2021, y la Corte trabaja desde el año 2004. Muy interesante, profesor. Por último, nos gustaría terminar con una reflexión justamente en torno al caso Ongwen, a quien la Sala de Primera Instancia 9 de la Corte Penal Internacional ha declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y según la Federación Internacional para los Derechos Humanos, más de 4.000 víctimas participaron en el juicio y se espera que muchas más participen en la fase de reparación, lo que hace que este caso sea el más amplio y el potencialmente más complejo considerado por la Corte hasta ahora en los procedimientos de reparación. Y a este respecto, en su opinión, ¿cuáles son los obstáculos presentes o no en anteriores casos que es necesario derribar para que las reparaciones sean realmente efectivas? Bueno, agradezco de nuevo la pregunta. Es un caso que todavía está en curso. De hecho, la apelación se produjo, o la sentencia de apelación en febrero del presente año, y ahora nos encontramos en la etapa de reparaciones todavía. Y aquí voy a decir los tipos de reparaciones, que no es que se me vaya a olvidar en el otro, sino lo quería en este caso acá. En primer lugar, el caso Ongwen es un caso bastante llamativo porque Ongwen fue niño soldado, aunque después devino, en este caso de víctima, se convirtió en victimario, en criminal. Entonces siempre era alegado y sus representantes de que no tiene la capacidad psicológica suficiente para ser consciente que cometió esos crímenes. Yo creo que con todo el tiempo que transcurrió desde que era niño, que pues una infancia que no fue infancia, sino que fue reclutado hasta que fue adulto, en algún momento, al igual que alguno de sus compañeros, pudo escapar. Entonces yo creo que esa tesis
hay que estudiarla bien desde el punto de vista psicológico, pero tuvo capacidad, emulando a sus compañeros, de escapar. Entonces la condena, yo la veo en este caso bien, evidentemente, aunque eso fue la apelación y uno de los obstáculos es ese. ¿Era o no consciente de lo que hacía Orwell? ¿O podía tener un trastorno mental transitorio que le permitiera atenuar la pena? O en su caso eximirla, que ya de por sí le han atenuado la pena. De la 25 años, que antes se pedían más, 40 o 30, creo recordar. Y luego, desde el punto de vista de reparación, creo que va a haber obstáculos en el siguiente sentido. En primer lugar, la posibilidad de que ayude o no el Estado. Porque la Corte Penal Internacional es un gigante con pies de barro. Sin la cooperación de los Estados, la Corte Penal Internacional se convierte en un edificio frío e inerte ubicado en La Haya con funcionarios. Así de claro. Sin la ayuda del Estado no hacemos nada. ¿De qué forma el Estado o los actores no estatales podrían ayudar, en este caso, a la Corte Penal? Y también tengamos en cuenta que se trata, en este caso en Uganda, de un sitio donde hay bastante corrupción, donde hay bastantes problemas de violencia y donde no todo el mundo entonces se va a atrever a ayudar a los programas de reparación. Porque, por cierto, en el caso Lubanga, ha reconocido este año la Corte Penal Internacional en 2022 que esos actores no estatales que ayudan al fondo fiduciario para implementar la reparación forman parte del proceso penal. Por tanto, ya no se está incluyendo un nuevo sujeto en el proceso penal, y esto es de febrero del presente año, enero y febrero. En el caso Lubanga, que todavía se están implementando las reparaciones. Según el artículo 75, se permite 3 modalidades de reparación: indemnización, satisfacción y rehabilitación. Y restitución, perdón, restitución, indemnización y rehabilitación. En Lubanga ya se dijo que es una lista no exhaustiva, por tanto se amplía la lista, tanto a reparaciones de carácter simbólico como a reparaciones materiales. Aquí la Corte se fijó una vez más en los principios del año 2005 y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo critico que esa lista sea buena, que sea amplia, pero la garantía de no repetición es una modalidad de reparación pensada para el Estado, que repare el Estado y no así un individuo. Un individuo no tiene capacidad legislativa, ejecutiva para garantizar la repetición de lo no sucedido. Como es la primera vez que en Lubanga a alguien se le condena por embarazo forzado y el segundo por crímenes de violencia sexual, ahí va a haber un obstáculo. A ver de qué forma los jueces, con los amicus curiae que se están observando, incluso ha intervenido como parte del proceso en virtud del artículo de la regla 103 de la regla de procedimiento y prueba de las Naciones Unidas, diciendo que independientemente de la reparación que se imponga, siempre tienen que estar proporcionadas y adecuadas a las víctimas de violencia sexual. Todos, en cambio, están utilizando la palabra colectiva, porque todas las reparaciones que da la Corte Penal a través del fondo son reparaciones colectivas. Pero si nosotros hemos reconocido el derecho humano, que no es un derecho humano, sino el derecho a la reparación es un derecho instrumental, entonces se quedaría así. Como un derecho individual, si yo concedo reparaciones colectivas, ¿estamos vulnerando de esa forma el derecho individual de la reparación? Porque si yo solicito reparación, que es para mí, no entiendo por qué lo das de forma colectiva. Porque dentro de la colectividad, que es bastante porosa, el individuo al final se pierde. Yo creo que aquí, y además fueron 7 páginas nada más en la orden de reparación, muy generales, es un desafío. ¿De qué forma o de qué modo a tantas víctimas de violencia sexual la podemos, en este caso, reparar? Y no solamente reparar, sino cómo repararla. Creo que la Corte debería de fijarse, aparte de siempre en lo que intenta en la Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría fijarse también en el Comité contra la Discriminación de cualquier forma de eliminación de la mujer, de las Naciones Unidas. Creo que ese sería un buen ejemplo para imitar. Y también las comisiones de la verdad, por ejemplo, en América Latina. Incluso los embarazos forzados, desapariciones forzadas de la Comisión de la Verdad que hubo en el año 84 en Argentina. Creo que se tiene que fijar ahí. Y no debe de perder de vista la perspectiva individual, porque se está focalizando mucho en la colectiva y creo que de esa forma no van a ayudar absolutamente nada a las mujeres que han sufrido tanto y que siguen sufriendo, porque en sus comunidades, en determinadas tribus, que una mujer sea violada es una afrenta al honor de esa comunidad. Entonces tenemos la victimización primaria,
que sería la primera, por el daño sufrido. La victimización secundaria se podría decir que es la que provoca la corte si se demora mucho en el tiempo. Y la victimización terciaria, que es la sufrida en este caso por familiares y el entorno familiar de la propia mujer. Por consiguiente, yo seguiré muy de cercano el caso Ongwen, a ver de qué forma la corte modifica esas reparaciones y las adecúa. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido realmente un gusto y bueno, esperamos poder contar con usted en futuras ocasiones. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias.